Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de artistas y escritores cubanos. Hoy los invitamos a conocer sobre artes visuales y dialogaremos con jóvenes artistas que por estos días exponen sus obras en las galerías de la capital. Quédese con nosotros estos 27 minutos donde la creación comienza. Mi primer invitado es un artista de la plástica que ha participado en numerosas exposiciones y por estos días presenta su obra en la Galería de 23 y 12. Bienvenido a Papel en Blanco, Mario González. Mayo. Muchas gracias. Qué placer tenerte aquí. Un placer todo mío. Mayo, comencemos por las características que distinguen tu obra dentro del mundo de las artes visuales de Cuba. Bueno, mi obra entra dentro de la tradición, o dentro de la tradición quizás cubana contemporánea, ¿no? Donde le incluyo nuevos códigos, nuevos matices quizás desde la parte compositiva de la obra. De por sí me interesa mucho la pintura, casi todo lo que hago va en referente a pintura, aunque hago también obras matéricas, instalaciones, pero basado en quizás en elementos repetitivos. Utilizo mucho dentro de la tradición cubana referentes de la tradición de los años 50 y 60, llevado un poco a lo contemporáneo hoy en día, quizás de lo que se está haciendo en Nueva York, un poco lo incluyo sobre esa mezcla cubana, ¿no? Y entonces quizás de elementos repetitivos, de colores sólidos, lo incorporo un poco a la tradición cubana y que la hace, creo yo, que la hace un poco más, o separarse de quizás de la tradición que se está haciendo y vincular un poco quizás la obra con esos elementos, la hace quizás verla desde otro punto de vista, con otra visualidad, ¿no? Has participado en numerosas muestras colectivas que han unido a jóvenes artistas y artistas consagrados. Al Mayo creador, ¿qué le ha aportado ese diálogo entre generaciones y también entre las artes? Bueno, creo que mucho. Creo que conocer a grandes artistas, en mi caso siempre lo digo desde la tradición o en las artes plásticas cubanas en general, te influye mucho, ¿no? Expuse con ellos en finales de diciembre una exposición que se llamó Arroz con Mango, un título típico, ¿no? de cubano, pero bueno, quizás era un arroz con mango visualmente, porque éramos 10 artistas cubanos que no teníamos nada que ver en sí, ¿no? Eran 10 artistas cubanos con 10 obras muy diferentes, entonces conformábamos como un arroz con mango, ¿no? ¿Qué significa Drapus? Drapus llega a mí en una especie de búsqueda también. Es increíble que a veces estamos buscando mucho, ¿no? Y Drapus nace fue una exposición, mi primera exposición personal aquí en La Habana después de muchos años. Había hecho una afuera en el 2012, pero después de llegar a La Habana, estar prácticamente 5 años, inauguro en el Centro Provincial de Arte Plástica y Diseño Luis Oficio, una experiencia lindísima. Drapus nace en pandemia prácticamente, donde todo se paralizó, todo se paró de cierta forma, ¿no? Y quizás nosotros lo que hacemos es tradición, bueno, lo que hacen otro tipo de obras, pero en el caso de la tradición a veces limpiamos mucho las obras y buscamos efectos con telas o trapos, como se llama, y a veces eso no lo vemos, ¿no?
Y llega un momento donde yo agarré unos trozos de telas que tenía ya pintadas y empiezo a buscarle quizás una composición. Y cuando veo, creo que visualmente había un resultado de trabajo ahí, ¿no? Fue un proceso de meses. Ya aquí en Cuba había muchas personas teníamos como referente a José Luis Santos, un gran pintor abstracto cubano, haciendo ese tipo de collage. Pero yo, quizás mi obra fue mucho más allá en el sentido de que era una obra más espontánea, mucho más suelta a la hora de crear. El Drapus tenía mucho que ver con las emociones del cubano, lo que seamos capaces de lograr. Comentábamos al principio que tienes una exposición en 23 y 12. Cuéntanos un poquito. Bueno, el 23 y 12 es una exposición bien querida por mí también. Es una exposición pensada de cierta manera, pero una exposición que venía conmigo detenida hace como un año, ¿no? Surco visualmente rompe también con todo lo que es composición dentro de la tradición cubana. Surco son piezas lineales u horizontales de cierta manera. Son 13 piezas horizontales y una matérica, una hecha en madera. Son piezas que visualmente lo que tienen es que rompen un poco quizás con la visualidad, hacer expresionismo abstracto o otro tipo de abstracción, ¿no? Me baso mucho, como te decía, en la abstracción de los años 50, en lo que se estaba haciendo en Nueva York, en Cuba en esos momentos, sobre colores sólidos, sobre elementos más repetitivos dentro de la misma abstracción, y por eso es que de cierta manera utilizo la línea que se repite una y otra vez. Y entonces creo que es como un pretexto, ¿no? Dentro del surco que conocemos como surco de tierra, ¿no? Lo utilizo para quizás dar otro lenguaje a lo que ando buscando o a lo que quiero decir. Es una exposición donde, como te decía, utilizo el surco, pero el surco como proceso. Todos los surcos son como procesos cíclicos o que cumplen un ciclo donde empiezan y culminan, ¿no? El surco es eso. Cuando lo llevas a la vida real, creo que en la vida de la persona me gusta mucho trabajar con la persona, con el interior, con la parte psicológica, y creo que nuestro día a día también es un ciclo, ¿no? Donde empieza y termina, y entonces todos los días se vuelve a repetir nosotros como personas. Y creo que la exposición rompe con eso, te da visualmente algo bonito a la hora de decir o de expresarte, ¿no? Una exposición donde se eliminan de cierta manera los pies de obra. Y en la curaduría le comentaba a Mayra, vamos a hacer una curaduría quizás más contemporánea, en lo que quitemos los pies de obra, no hay visualmente algo que te diga o que te genere un recorrido visual con la obra, sino algo que dialogue directamente el público con la obra, y no haya nada que te guíe o que te diga qué quiere decir el cuadro, ¿no? Mayo, proyectos futuros que puedas adelantarnos. Bueno, proyectos futuros, ahora te comentaba que sigo trabajando con Colada Habana, una galería que me ha abierto mucho las puertas, y también un poco sobre la exposición que inauguramos en el Centro Hispanoamericano de Cultura, que se llamó Arroz con Mango, que te comenté. Ahora la llevamos a México, entonces con curaduría de Abraham Bravo, donde se va a llamar Arroz con Mango más habanero. Un poco también incluirle el toque habanero, pero bueno, en Ciudad de México, en la Galería Covarrubia. También tengo un proyecto expositivo colectivo en la Galería Tostada de Guadalajara. También debo estar saliendo en marzo, abril, o finales de marzo, principios de abril para México con esa exposición. Y creo que lo que queda entonces es seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando para futuros proyectos que están ahí. Bueno, desearte que el viaje continúe y que el puerto seguro siempre sea Mayabeque. Muchas gracias. Gracias por venir. A usted. Y a ustedes, si quieren conocer más sobre lo que acontece en las galerías de la capital, quédense aquí donde la creación comienza.
Ahora converso con una curadora que continuamente está gestando nuevos proyectos para promover el arte cubano y especialmente los jóvenes creadores. Bienvenida a Papel en Blanco, Estela Ferrer. Un gusto estar aquí contigo hoy. Qué placer tenerte, Estela. Igual. Estela, ¿cuál es el arte que te interesa abordar? Yo siempre me he centrado en los artistas jóvenes, en el arte emergente. Es algo que me ha interesado muchísimo y he trabajado con espacios institucionales, pero también he trabajado en proyectos alternativos, en espacios alternativos. Y bueno, también ser parte de la Asociación Hermanos Saiz me ha ayudado mucho con el hecho de conocer artistas de todo el país. ¿Cuáles serían las temáticas que con mayor regularidad has abordado dentro de las artes visuales? Generalmente han sido temáticas ligadas a la sociedad, a la identidad, al género, a cómo, por ejemplo, la vestimenta puede o no determinar una identidad personal o llevarla a una expresión colectiva. Y en los últimos proyectos también hemos estado trabajando con varios artistas del graffiti, digamos que viendo también ese tipo de importancia que lo urbano tiene dentro de nuestra cotidianidad. Recientemente concluiste un proyecto en el Centro Hispanoamericano de Cultura que unía diversas artes, el graffiti, la música, la electrónica, el audiovisual. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue maravilloso realmente. El centro nos dio la posibilidad de hacer esa colaboración. El proyecto se llamaba Mosaico Habana. El proyecto se concentraba en hacer un homenaje a Keith Haring, basándonos en las obras que él hizo en los 80 en los metros de Nueva York. Y entonces teníamos dos artistas muy jóvenes, Adriana y Javier, que básicamente desde su propia visualidad, porque por ejemplo Javier se centra muchísimo en el Eleguá, que es tan conocido por todos aquí en Cuba, y a partir de ahí cada uno iba, digamos que tomando parte de su propia iconografía y también usando parte de la iconografía que es tan popular en tatuajes y en muchas cosas de publicidad y de promoción gráfica que hizo Haring cuando estaba vivo. Y entonces era un poco mezclar eso, documentarlo, que tuvimos esa posibilidad, la asociación nos ayudó, con Todos Juntos Soluciones, que fue el proyecto que se nos unió para hacer la parte del audiovisual, y bueno, Rey, que bueno, el artista que nos hizo todo lo de la música electrónica. Y es un poco darle ese espacio. Nosotros estábamos muy felices de que una institución se abriera a hacer un proyecto de ese tipo, porque no es solo el arte dentro de la galería, sino también el espacio de la calle, cómo puede contribuir a la identidad, a los íconos, a una expresión de una generación que está ahí, ¿no? Muy latente, muy activa. Todos son jóvenes. Y de alguna manera eso reconfigura nuestro día a día. Es lo que vemos cada vez que salimos, ¿no? Y entonces el proyecto se centraba en eso. Tomar ese referente que tiene tanta riqueza, porque se desarrollan tantas cosas en murales, en pintura de pequeño formato, en el diseño gráfico, y cómo ellos también lo utilizaban. Además Javier, por ejemplo, Javier es diseñador gráfico, o sea que le quedaba como que incluso más cerca todavía. Y estuvimos muy felices de poder hacer esa colaboración y de poderla hacer con el Centro Hispanoamericano, que ha dado tanto espacio para que los jóvenes puedan hacer sus proyectos ahí últimamente. Y me parece muy interesante que una galería que supuestamente es el espacio clásico, pudiéramos decir, de la exposición de arte, le abra las puertas, él siga también al graffiti, que muchas veces es un arte silenciado, que no es valorado en su magnitud. ¿Cómo fue entonces específicamente en el graffiti esta relación? Nosotros hicimos un diálogo con los especialistas del centro. Como la obra de Haring en ese momento se hizo sobre cartulina negra también, y después precisamente la Fundación Haring ahora mismo la puede, o sea, la ha preservado precisamente por eso. Ellos intervinieron, pero intervinieron también usando la cartulina como soporte, sobre pared, pero la cartulina como soporte, y usando los mismos materiales que usó Haring en su momento, que era la tiza, y bueno, nosotros también incorporamos el spray, que es algo más contemporáneo, a la hora de hacer la acción. Ellos también usaron los dos materiales. Era un poco como que el homenaje a la gran figura que fue Keith Haring en su momento y que lo sigue siendo para toda la vida, y las cuestiones que ahora mismo son como que más contemporáneas. Digamos que los dos espacios, ¿no? Los dos tiempos, el de los 80 y ahora los 2000.
¿Cómo cambia la visión de un curador que hace esta muestra que estamos hablando, que incluye diversas manifestaciones artísticas, en comparación con esta última en la que participas, que es de un artista, que es una muestra personal? ¿Esa visión cambia? Coméntanos de esta última. Inventivas Caprichosas es la exposición personal de Michel Antonio Torres Lobo ahora, que de nuevo seguimos colaborando con el Centro Hispanoamericano. Michel es un artista graduado en restauración, que es profesor del Instituto Superior de Arte. Y entonces él se ha desdoblado en hacer dibujos, en hacer pintura, en hacer escultura de pequeño formato. Y igual sigue siendo un reto. La cuestión que yo siempre he defendido desde que trabajo con artistas, o sea, no solo trabajo con artistas jóvenes, también he podido hacer otras cosas porque tuve la suerte de estar en Zona Franca que se hizo en el Morro y la Cabaña, y tenía artistas de todas las generaciones, ¿no? Eran como un cruce generacional ahí súper interesante. Pero en este caso es también un poco como que ver que el artista sale de su zona de confort, ¿no? Porque generalmente uno esperaría que a lo mejor un artista graduado de restauración se quedara solo en restauración, pero él hizo doble titulación, él se graduó en artes visuales y se graduó también en restauración. Y entonces esta es como su oportunidad, por su primera exposición personal, de sacar todo eso, ¿no? Que él había estado como que trabajando por mucho tiempo y que ahora finalmente tiene una exposición personal. Darte las gracias, Estela, por venir hoy a nuestro programa y que compartieras parte de ese arte que es tan misterioso, que es el del curador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Galería Galiano tiene un perfil dirigido para los artistas jóvenes y el arte emergente, por lo que es usual que sean estos artistas los protagonistas de cada una de las muestras que estaremos exhibiendo en dicho espacio. La muestra de la que hoy nos proponemos conversar se titula Tierra de Nadie. Es el resultado de un proceso de trabajo y experimentación, una búsqueda del artista Víctor Manuel Ojeda, un artista relativamente joven, recién iniciando su carrera dentro del mundo de las artes visuales, y esta sería entonces su primera exposición personal en La Habana. La muestra es el resultado de una búsqueda y una experimentación del artista, tanto en el plano personal como en territorio de la creación. Deviene del género del paisaje, un género además de una extensa tradición dentro de la plástica cubana que data de finales del siglo XIX. Es una muestra bastante contemporánea que trae entonces problemáticas actuales contadas en primera persona de el artista. Son paisajes que evolucionan desde la incorporación de objetos de la vida cotidiana, como pueden ser las maquinarias o aquellos objetos que son quizás oníricos en estos ambientes más surrealistas que el artista adopta, y poco a poco se va despejando el paisaje hasta dejar escenarios o espacios completamente desérticos que pudieran referirse a tanto espacios reales intervenidos por el artista como espacios completamente reestructurados o estructurados a partir del imaginario creativo del artista en cuestión. La muestra que abrirá el próximo 24 de marzo a las 6 de la tarde estará durante lo que queda de todo el mes de marzo, y el mes de abril retirará entonces en el mes de mayo. Los esperamos en el espacio de Galería Galiano, calle Galiano, número 256, entre Neptuno y Concordia, Centro Habana. Hola, mi nombre es Leslie Lafuente y soy la museóloga especialista de la Casa La Obra Pía y curadora de la exposición Mujeres, Vidas Paralelas del fotógrafo hispano-argentino Oscar Pinky. La exposición consta de un conjunto de fotografías documentales que representan las vidas paralelas de diversas mujeres a lo largo del mundo y también en diversos periodos históricos, como una muestra de las vivencias que han tenido estas mujeres, ya sean condicionadas por sus tradiciones, costumbres, religiones, labores como la que son el trabajo duro, la labor de madre. La exposición Mujeres, Vidas Paralelas forma parte también de un proyecto más grande, que es el trabajo sociocultural del Museo Casa de la Obra Pía en vista al rol de género femenino. Se podrá visitar de martes a domingo en los horarios de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Les invitamos a visitarnos y pueden seguir todas las noticias en nuestras redes. Hola, mi nombre es Ana Beatriz Almeida y ella es Karina Edith del Río, graduada de Historia del Arte y creadoras del proyecto cultural de Curaduría e Investigación Atenea ACA. La exposición Ni las rosas ni los nidos, realizada en la Casa Víctor Hugo, ubicada en calle O'Reilly entre Habana y Aguiar,
Es una muestra que homenajea a la figura del escritor francés Victor Hugo, a través de la creación de jóvenes artistas que reinterpretan frases y poemas de este autor de una manera muy libre. Esta muestra está incluida dentro de la Semana de la Francofonía en Cuba y además celebra el aniversario de la Casa Victor Hugo. Esta es una muestra colectiva en la que participan 9 creadores, jóvenes artistas, estudiantes de las artes visuales, en donde abordan diferentes temáticas como la espiritualidad humana, la muerte, la reencarnación, entre otras relacionadas con algunos poemas y frases del escritor Victor Hugo. Engloba diferentes aristas de las artes visuales, ya que la mayoría de las obras son instalaciones y se inscriben dentro de la bidimensionalidad, entre las que se encuentran fotografías y pinturas. Participan 9 creadores que son Ana Carla Pérez, Andy Mendoza, Aldo Soler, Héctor Daniel Palacios, Alex Pereira, Noslen Argigalos, Moisés Bermúdez, Harold Ramírez y Rolando Galindo. Esperamos que se acerquen al espacio que va a estar abierto durante todo el mes de abril. Conocíamos sobre algunas de las propuestas de artes visuales que por estos días tendrán lugar en la capital. Ahora converso con un joven artista que exhibe su obra en el Centro de Desarrollo de Artes Visuales. Bienvenido a Papel en Blanco, Henry Crespo. Muchas gracias, un placer. Qué placer tenerte aquí, Henry. El placer es mío. Henry, vamos a comenzar por los orígenes. ¿Qué dentro de las artes plásticas, cuáles son las manifestaciones en las que tú te desarrollas? A ver, dentro de las artes plásticas he venido desarrollándome que lo que defiendo es la pintura. Explorar la pintura desde otras áreas que no estuviera limitada a lo del objeto. Empecé trabajando en el 2016 con las cajas, con unas cajas las cajas de embalaje de los huevos y estas cosas, y a partir de ahí me estuve unos años desarrollando esa obra. Después pasé a los bodegones y hubo un momento como que sentía la necesidad de explorar otros universos. O sea, otros motivos, y eso me llevó como que a empezar a explorar, en vez de buscar afuera, buscar dentro, y empezó a salir todo este mundo y universo de imágenes, que es lo que compone la serie del Hijo de Katana. ¿Qué te inspiró el título? El título del Hijo de Katana sale de un refrán que se decía, que escuchaba yo de niño en mi pueblo, que éramos pocos y parió Katana, y es un poco eso, de como la serie también es tan diversa en cuanto a motivos, en cuanto a exploraciones y también dentro de una misma serie es una serie muy diversa. Dentro de esta serie podemos encontrar retratos, hay paisajes, ya te digo, no está sujeta a nada en específico, simplemente el motivo simplemente es como el pretexto para explorar la pintura, que es lo que me interesa a mí, el discurso, o sea, el lenguaje de la pintura. Henry, has participado en varias muestras colectivas. ¿Cómo ha influido eso en tu obra? ¿Qué puertas te ha abierto? Confrontar la obra en espacios con otros artistas es muy bueno, pues te ayuda a abrir otros horizontes, ver cosas. Y un poco como que yo siempre veo que eso que te decía de no haber pasado en Lisa, como que esa escuela yo la he ido pasando así, de galería en galería, y eso como que es bueno también porque es a partir de eso mismo, de la experiencia ya directa. Es súper interesante porque es otro proceso formativo. Sí, exacto. Es como que un poco más autodidacta, pues a pesar de ser graduado de instructor de arte, soy de campo, soy de un pueblo, que cuando terminé la escuela de instructores, retorno al pueblo y estaba como que yo solo ahí tratando hasta que llegué aquí a La Habana, de ver todas esas inquietudes de procesos, tratando de llenarla, pero era complejo. Y hasta que llegué aquí a La Habana, tengo obras en Factoría Diseño, que es como una exposición que me gustó mucho, que gracias a Concha que me ha invitado, porque estoy compartiendo con Michelle y con otros grandes artistas de nuestro país, que ha sido toda una ilusión, la verdad, poder cumplir eso. Tú sabes que he entrevistado a varios artistas plásticos y muchos provienen del campo, del contacto con la naturaleza, no sé, me parece que hay algo especial ahí, una relación de contemplación muy especial que hace que nazcan artistas plásticos que vienen de zonas más rurales, que no son citadinas. Desde el punto de vista personal, ¿qué influencia tuvo eso para ti, para tu vocación? A ver, de mi experiencia directa creo que mucho. Yo soy de donde vengo, yo soy de Coliseo y mi personalidad, todo, ya te digo, lo formé ahí, vine para acá, vine para La Habana a los 26, 25 años y mucha. Yo crecí delante de una loma
todo ese mundo, todo ese universo. Yo me metía todas las mañanas jugando solo y todo eso te hace como que estás buscando, y un poco el hijo de Katana también es eso. Es como reconciliarme con toda esa parte que tenía ahí guardada ahí, que no dejaba salir, y bueno, un poco como que ya ha salido ya. Yo creo que influye mucho en la creación de un mundo interior Sí, claro, amplísimo. Claro. Sí, es que te crea ahí como un universo. El campo también tiene una cosa mística, una cosa y otra cosa. No es que en la ciudad no la tenga, pero es que es distinto, son experiencias distintas. Hace poco estás inaugurando, te pudiéramos decir, como padre creativo de tu propia exposición. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Dónde podremos disfrutar de ella? A ver, esta exposición se encuentra abierta en el Centro de Desarrollo. Aprovechar para agradecerle a las personas que trabajan ahí, que me han ayudado mucho a que se hiciera realidad este sueño. Y bueno, nada, están invitados todos a que pasen y para que vean una parte de mí, que es lo que es esta exposición. ¿Cómo se llama la exposición? El hijo de Katana pertenece a esta serie. Un poco, ya te digo, ahí ese soy yo, en esencia. Después de esta experiencia con tu exposición personal, ¿qué proyectos tienes en mente? Otra exposición personal con una serie que estoy trabajando, que he venido trabajando al unísono con el hijo de Katana. Un poco esta exposición personal es como para cerrar un ciclo. Y entonces con esta serie que he venido trabajando, que se llama Jin, quiero realizar otra exposición personal, que estamos ahí analizando espacios y eso, pero ahora mismo es lo próximo que creo que viene. Darte las gracias, Henry, por venir, gracias a ustedes. por compartirnos tu arte. Gracias a todos ustedes, un colectivo genial, la verdad. Y la invitación queda para un próximo encuentro. Nos vemos pronto. Y con Artes Plásticas yo me despido. Espero volver a verte en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza.